Nuevo bloque en marcha del show de la selección y nos metemos en Futboleando con esta sección donde participan diferentes personalidades de diferentes ámbitos y hoy es el turno de un árbitro. El señor Carlos Maglio está del otro lado para charlar unos minutos con nosotros. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Rubén Gómez te saluda. Quiero preguntarte qué te parece la implementación del VAR. Si te parece que es algo que llegó al fútbol para sumar, si es algo contraproducente, dame tu opinión. Hola Rubén, ¿cómo te va? Bueno, no, yo creo que toda herramienta que sirva al árbitro para achicar dudas, reducir errores y demás, es bienvenida. Sí va a llevar un tiempo acomodarse, eh, pero bueno, como todo, ¿no? Hasta que uno se acostumbra y- y creo que le va a dar más transparencia, va a haber menos errores. Eh, Creo que es algo importante y que serviría en el caso ¿cómo es? De que se utilice para cosas grandes, ¿no? O sea, digamos, en principio, gol no gol, una falta, sin entrar en si fue falta o no fue falta, si fue fuera del área o adentro del área, eh, una agresión o una jugada que el árbitro consideró de amarilla y era una entrada fuerte, una entrada temeraria, que era para roja. Lo que sí pido que cuando pasen las repeticiones las pasen en cámara normal, porque en cámara lenta todo se desvirtúa. Pero creo que es una importante herramienta para utilizar y bienvenida sea. Hola Carlos, ¿cómo estás? Agustín de Yulis te saluda. Y muchas veces cuando hablamos con otros árbitros nos comentaban que siempre, bueno, el deseo era quizás ser jugador de fútbol y que lo de árbitro de fútbol se dio como una segunda opción para seguir ligado al fútbol desde algún lado. ¿Cómo fue tu caso? ¿Cómo se da tu llegada al arbitraje? Y también cómo aprendiste a convivir con lo que es la exposición, la cuestión de convivir también con el error que se pueden dar en algunos momentos de los partidos. Hola Agustín, ¿cómo te va? Bueno, a ver, te comento. Sí, yo jugaba al fútbol, o sea, de forma amateur, así, en el barrio, digamos, con mis amigos. Eh, Después, bueno, me dediqué mucho tiempo a jugar al básquet y un determinado día, en mi primer trabajo en una empresa de seguros, recuerdo que me encontré con un compañero que después fuimos amigos, casualmente hincha Huracán, Walter, y siempre hablábamos de fútbol, gente de la misma edad, tendríamos 20, 19, 20 años, 21, más no. Y hablábamos siempre de fútbol y qué sé yo. Y él tenía seguían en una radio en ese momento en una radio trucha, digamos, porque era me acuerdo que era FM Lomense, que después fue una radio oficial. eh, Seguían los equipos del sur, eh, pero más que nada en la parte del ascenso, digamos. Y un día me dice, che, me dice, vos que te gusta el fútbol, qué sé yo, ¿por qué no venís? Mirá, tenemos un relator, yo hago de comentarista, me dice, y necesitamos a alguien que pase información. Y me gustó la idea y bueno, nada, empecé a ir con ellos. Y nosotros teníamos un señor ahí, un cobrador, que en esa época había cobradores que iban casa, puerta por puerta a cobrar los seguros, que era empleado de AFA, eran los controles que estaban antiguamente en las puertas de, AFA, de las canchas, eh, esta gente grande, digamos, y hablaba mucho con él, y un día me dice, escuchame, me dice, a vos que te gusta tanto el fútbol, qué sé yo, me dice, ¿por qué no te, mira, se abrió una inscripción en la escuela de árbitros, me dice, ¿no te gustaría? Le digo, mira, la verdad, no tengo ni idea.
dice, bueno, dice, andá, probá, me dice, vas a estar dentro de un ámbito que te gusta, vas a estar bien físicamente, me dice, y por ahí quien te dice tenés suerte, me dice, y hasta podés ganar unos mangos, me dice, dirigiendo, me dice, pero probá, si te gusta, porque si no te gusta no lo vas a poder hacer. Así que bueno, ahí arranqué por el año 89 a hacer el curso. Y en el 91 ya ingresé como árbitro oficial. Y obviamente a medida que fueron pasando los partidos y los días, digamos, en el arbitraje te va atrapando. Sí, te va atrapando y bueno, nada. Con respecto a la convivencia con los medios y demás, yo tenía la suerte que como trabajaba en la oficina, los lunes a las 9 de la mañana yo estaba en la oficina, así que no podía ver televisión, no podía escuchar radio, estaba un poco al margen de todo lo que se consumía diariamente. Digo que bueno, cuando vos te equivocás feo en un partido te das cuenta porque abrís la puerta del vestuario y tenés 10, 15, 20 periodistas. Si todo sale más o menos normal, puede haber uno o dos. Por ahí cuando te estás yendo te engancha alguno por ahí en un pasillo, pero si no, en líneas generales no tenés. Y además uno se da cuenta cuando dirigió bien, cuando dirigió mal. Bueno, lo más doloroso era la familia, ¿no? Que por ahí va consumiendo todo. Y se hace complicado hacerles entender que bueno, que esto, el periodismo tiene que informar algunas cosas y vende más el error que el acierto, porque en definitiva uno está haciendo algo, una actividad, y si la hace bien no tiene ninguna arista adicional. Ahora, donde te equivocaste, bueno, hay polémica, vende, y bueno, nosotros somos un poco los que más emparentados con el error estamos, porque tomás entre 300 y 400 decisiones por partido, entre las que sancionás y no sancionás, y seguramente te vas a equivocar en algunas. Obviamente las más importantes son las de adentro del área, ¿no? Si te equivocaste afuera del área, un lateral, una falta más, una falta menos, no pasa nada, pero cuando te equivocas adentro del área es complicado. Y bueno, nada, tratar de reponerse. Recuerdo que si me salía mal algún partido, el lunes estaba muy mal, estaba muy angustiado, con mucha bronca. Y no así como la gente cree, que dice, bueno, sanciona un fin de semana, se hace un asado, se queda en la casa. No. Nosotros queremos dirigir todos los fines de semana y hacerlo bien. Entonces, bueno, nada. Después uno empieza a masticar esa bronca y empezar a buscar el porqué del error. Y bueno, como que uno se va acostumbrando también a todo eso. ¿Cómo te va, Carlos? Mi nombre es Augusto Fraschino, un placer enorme saludarte y hablar con vos. ¿Cuál fue, a consideración tuya, el partido que más recordás? ¿Algún partido que hayas dirigido, el cual pienses que fue quizás el que más te costó, en el que había un clima bastante tenso? Hola, Augusto. No, a ver, obviamente los partidos por el descenso son los partidos más difíciles, ¿sí? Por el clima, por cómo se vive, cómo lo vive la gente, los mismos jugadores, los cuerpos técnicos. Este país ir al descenso es terrible. Entonces, bueno, esos partidos así definitorios, digamos, son bravos. Yo hice muchos partidos que se jugaban, no el descenso directamente, pero sí posiciones difíciles. Recuerdo un Racing de Córdoba, Chipoletti,
un 2-2 en Córdoba. Después, el ascenso de Huracán a Primera División en promoción con Godoy Cruz, allá en Mendoza, el partido de vuelta. Fue un partido complicado, digamos, desde lo emocional, no desde lo arbitral. Esos son partidos bravos, digamos. Donde se juega el descenso son partidos bravos. ¿Qué tal, Carlos? El gusto de saludarte. Mi nombre es Víctor Santander y mi pregunta va más hacia si hubo algún fallo del cual vos recuerdes que hayas justamente fallado y digas, bueno, realmente estuvo alevoso ahí o si es algo que recurrentemente los persigue a los árbitros en la semana posterior a un partido en el cual hubo una jugada polémica. Si eso después interfiere en el próximo partido y toda esa cuestión que tiene que ver con la condena a veces que se genera desde lo social en la semana y con los fallos y las polémicas. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? A ver, así de error, tuve un partido muy polémico en Córdoba, un Belgrano de Córdoba Boca, donde hubo varias situaciones en muy poco tiempo. Y obviamente todo recae sobre la figura del árbitro, ¿no? Recuerdo que aquella noche tuvimos 2 goles anulados a Belgrano. El asistente me anula los 2 goles por offside. Estaban los 2 habilitados. Yo no le sanciono un penal a favor de Belgrano por una mano que hoy sería escandalosa, pero en aquel momento las manos se consideraban o casuales o intencionales. En el momento pensé que era casual, después la vi, realmente me había equivocado. Y encima tengo la desgracia que creo que el Cata Díaz hizo 2 goles en Primera División, uno lo hizo ese día. En la última jugada, un córner, cabecea, termina ganando Boca el partido 2-1, un partido imposible. Y bueno, ese partido me persiguió durante bastante tiempo. Tuve que cambiar número de celular, tuve que cambiar un montón de cosas porque me llegaban amenazas a mí, amenazas a mi familia, a mi señora. Tuve que hacer la denuncia policial, obviamente. Entonces, son cuestiones muy complicadas. Con el correr del tiempo he encontrado algún jugador que fue partícipe de alguna polémica y se sinceró diciéndome que se había tirado en una jugada. Todo el mundo pedía penal porque ya cuando hay un error atrás del otro, después ya te piden todo, no te creen. Y los jugadores un poco aprovechan para sacar ventaja, ¿no?, de eso. Pero bueno, nada. Por ahí está bueno que cuando se cometen ese tipo de jugadas, uno entiende que el jugador quiere ganar, sea como sea, en esta sociedad, ¿no?, en este país. En otros países no pasa así, pero bueno. Pero por ahí estaría bueno que con el correr del tiempo en algún momento salgan y digan, mira, la verdad, aquel partido, la verdad, sí, quise engañar al árbitro y la verdad que no compró. Me pasó una situación así en el Estadio Único de La Plata, un estudiante Boca también. Enzo Pérez se tiró adentro del área para todo el mundo, había sido penal, para toda la cancha había sido penal, menos para mí. Y cuando pasa la jugada, Enzo Pérez se levanta, viene, me saluda, me da la mano y me dice, me tiré. Y me hace el gesto que se había tirado, quedó la cancha muda. O sea, esas cosas están buenas porque generan credibilidad y generan una tranquilidad en el espectador y en los jugadores que te van llevando el partido a buen puerto. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gustavo Pacenti es mi nombre y te pregunto en lo que significó tu carrera como árbitro, ¿cuál fue para vos el árbitro que más te impresionó en su carrera por la forma de dirigir todos los partidos,
estando siempre en la jugada, con mucha atención, por su personalidad. ¿Cuál fue ese referente en el plano arbitral del fútbol para vos? Hola, Gustavo. A ver, yo cuando empecé en el arbitraje, en primera división había grandes árbitros. Eh, Uno por ahí los ve un poco de lejos porque recién empieza y bueno, está más enfocado en su carrera y demás. Y a medida que va creciendo dentro del arbitraje, va teniendo algún referente o va mirando algunas cosas de algunos árbitros. Eh, Así en primera división, mi primer referente fue Juan Baba. No sé si era por una cuestión de personalidad, de tamaño, porque me veía reflejado, porque me gustaba cómo se hacía respetar dentro de un campo de juego. También era una época en la que la sociedad había empezado a cambiar un poco y los árbitros en aquel momento eran como, sobre todo los de primera división, los internacionales eran como intocables, ¿no? Para nosotros que recién empezábamos eran como dioses, digamos. Esa generación de árbitros empezó a cambiar un poco las cosas, ya compartíamos entrenamientos, nos dábamos cuenta que eran seres humanos como nosotros, y que podíamos alcanzar esas metas que ellos tenían. Y bueno, nada, él fue el primer referente así que tuve. Después, obviamente, carreras como la de La Molina, que para nosotros eran carreras rapidísimas, digamos, porque en aquella época también se decía que un árbitro tenía que estar por lo menos 2 años por categoría para llegar a primera división, a ser internacional. Francisco hizo una carrera electrizante, digamos, con una capacidad enorme. Y después, bueno, sacábamos cosas así de algunos árbitros. Yo siempre admiré a Lustó, a Juan Carlos, las posiciones que tenía dentro del campo de juego, la ubicación que tenía, porque era un árbitro que sin un gran despliegue físico siempre estaba bien ubicado. Entonces, bueno, pero ya él era de otra generación, ¿sí? Era una generación anterior, un poco más distante con nosotros. No así el caso de Baba, de La Molina, de Aníbal Jay, esa gente que ya compartíamos otras situaciones. Seguimos futboleando con Carlos Maglio acá en el show de la selección. Carlos, te hago dos en una. Primero te pregunto cómo ves esta selección argentina con Scaloni en la cabeza, en estas eliminatorias, camino también a la Copa América, el Mundial que viene, cómo ves este cambio generacional. Y también te pregunto, eh, ¿cómo es Carlos Maglio como jugador de fútbol? ¿En qué puesto juega? Y autocalificate del 0 al 10. Vamos por la más fácil. A ver, como jugador de fútbol de 0 a 10, menos 10. Ya te digo, juego al básquet, sí, juega al fútbol, pero nada, 0. No. Por ahí he jugado, lo último que recuerdo así, más o menos serio, fue un campeonato de Vita, que terminé jugando en 9 y creo que terminé goleador del torneo con 25 goles, 23 de cabeza, pero bueno, nada, fue así, un año, algo totalmente amateur. La selección, creo que donde no muchos creían en un cuerpo técnico joven, nuevo, porque hoy se habla mucho de que tal técnico tendría que ser el técnico de la selección, tal.
Yo creo que se saca un poco el foco de que el técnico de la selección, más que técnico, tiene que ser un seleccionador. No hay tiempo para trabajar. Entonces por ahí esos técnicos que le van muy bien en sus clubes, agarran la selección y no lo tienen en el día a día los jugadores, y por ahí se les hace, por ahí sí como por ahí no, ¿no? Se les hace complicado el trabajo, imponer lo que ellos consideran para el juego, su estética, su línea de juego. Entonces el técnico de la selección tiene que ser más un seleccionador, un tipo con buen ojo, saben en qué momento está cada jugador, y creo que Scaloni lo viene haciendo bien. Tenemos la suerte de tener al mejor jugador del mundo, pero solo está visto que no se puede, ¿no? Entonces hoy creo que hay una importante cantidad de jugadores como para acompañarlo, eh, y que bueno, que este cambio generacional le va a venir bien a él, eh, para no ser eh, exclusivamente él quien tenga que definir todo, ¿no? Hablo de Messi. Eh, entonces, bueno, chicos con otra dinámica, con otro, con otras proyecciones, con otra visión de futuro. Creo que las eliminatorias van a ser durísimas, como fueron siempre, pero creo que Argentina tiene buen material como para pasar tranquilamente y estar en el próximo Mundial sin ningún problema. Lo que sí, bueno, ojalá nos hagan las cosas bien, porque creo que es el último tiempito que vamos a poder disfrutar de semejante monstruo, ¿no? Carlos, continuando por la línea de la selección, te consulto cómo sos vos como hincha del seleccionado nacional, en los mundiales sobre todo, o en algunos partidos importantes, y más que nada cómo eras cuando llevabas a cabo la profesión del arbitraje, teniendo en cuenta también que quizás no te podías expresar de la misma manera con tu club. Eh, Más que nada por eso quiero saber cómo eras como hincha de la selección y también si nos podés contar un poco cómo desarrollabas tu fanatismo por San Lorenzo. Bueno, algo que contaste después cuando te retiraste que sos hincha de San Lorenzo. ¿Cómo vivías ese fanatismo estando en actividad? Bueno, a ver, o sea, son cosas totalmente distintas, ¿no? La selección, eh, sacando el tema de los mundiales, porque el mundial lo ve todo el mundo, o sea, gente que no entiende nada de fútbol, que nunca vio un partido, el mundial lo ve. Después por ahí en eliminatorios o amistosos, yo salía a la selección a la cancha y quería ganar siempre. No importa si era amistoso, si era contra Uganda, contra Alemania o contra, no sé, Emiratos Árabes. Quería que gane siempre, era muy crítico, y sí, por ahí era totalmente distinto de lo que era con San Lorenzo, ¿no? Yo viví con San Lorenzo momentos muy, muy tristes, muy difíciles y muy alegres también, ¿no? Eh, entonces, bueno, mientras que estaba en la actividad, eh, una cosa era cuando me tocaba dirigir San Lorenzo y otra cosa era cuando no lo dirigía. Cuando no lo dirigía, quería que gane, criticaba a mis compañeros, eh, no tenía problema. Además, por ahí en la semana decía, che, mirá esto, mirá aquello, o nos mataste con esto. Ahora, cuando lo tenía que dirigir yo, era el equipo A contra el equipo B. Eh, y siempre me decían, no es difícil. No, no, porque yo no vivo de San Lorenzo. Yo vivía de ser árbitro, o sea, y de hacer las cosas bien. Eh, o intentar por lo menos hacer las cosas bien. Entonces, mira, tal es así que recuerdo un partido en cancha de San Lorenzo, un San Lorenzo Vélez, la primera rueda, después San Lorenzo a la rueda siguiente juega en Vélez y sale campeón con empate 0-0, y ahí clasifica
a la Copa Libertadores, que después gana con Bausa. En el partido de ida, digamos, en la primera rueda, San Lorenzo con el empate clasificaba. Le ganó Vélez 3-2 en la cancha de San Lorenzo. Bueno, nada. Sí, después cuando terminó el partido, cuando llegué a mi casa dije, no pudimos clasificar. Pero yo no cabeceaba, yo no hacía goles, nada, no jugaba. Yo tenía que hacer mi trabajo y nada más. Así que bueno, trataba de mantener bien marcado y bien diferenciado lo que era la actividad de lo que era el hincha. Carlos, ¿sentís que has quedado marcado por alguna jugada en específico? Quizás por el mundo del periodismo, por la sociedad en sí. Así como, por ejemplo, Pablo Lunati ha quedado marcado por aquel famoso penal que no ha cobrado en el partido entre Independiente y River en el año 2012. ¿Vos pensás que has quedado marcado por alguna jugada polémica que quizá no cobraste? No, a ver, que recuerde así una muy marcado, esa jugada del penal en Belgrano Boca. Después no recuerdo. Obviamente todos los hinchas de cada club tienen algo para decirte. ¿Qué sé yo? No sé, de todos los equipos que uno ha dirigido, cuando te encuentran, te ven, te dicen, no, yo me acuerdo de aquella jugada que uno por ahí no la tiene ni registrada ni se acuerda. Recuerdo una vez me encontré ya como asesor de árbitros, yendo a la cancha de Argentino de Quilmes, no, perdón, de Argentino de Merlo. Y un señor que estaba ahí no me quería dejar entrar porque yo no tenía el credencial como asesor, tenía el documento todo, pero cuando vi el documento me dijo, sí, yo me acuerdo. Me dice, acá una vez usted, un partido con Atlanta, era por un ascenso, una semifinal, no sé, no nos cobró un penal, y te juro que ni me acordaba, Después haciendo memoria, sí, me acordé de que habían perdido 2-1 y que en el partido de vuelta habían perdido 5-0. Y la verdad que yo ni me acordaba. Entonces, digo, cada hincha tiene algo para decirte siempre, porque uno siempre se acuerda de las perdidas y no las ganadas, ¿no? Pero bueno, sí, en general creo que esa jugada, sobre todo para el hincha de Belgrano, quedó muy marcada. ¿Qué fundamentos deben ser indispensables para alguien que quiera llegar a la primera división como árbitro o al plano internacional? ¿Cuáles son esos fundamentos para vos que son esenciales para la llegada a la máxima categoría? A ver, digo que son varias cosas, ¿no? Lo que tiene que tener en cuenta un chico que quiere incursionar en el arbitraje. Primero, dedicación, respeto hacia él mismo, respeto hacia los jugadores. Yo son cosas que por ahí hablo con mi hijo más grande que sigue la carrera. Siempre le dije lo mismo. Nunca le falté ese respeto a nadie, ni a jugadores, ni a técnicos, ni a la gente, ni a nadie. Pero nunca dejé que te falte el respeto tampoco. O sea, el respeto de ida y vuelta, profesionalidad, o sea, también es algo que siempre hablo con él. Yo me retiré casi con 50 años y nunca dejé de dar una prueba física. Entonces yo no podía entender cómo chicos de 25, 30 años, 35, no podían dar una prueba física sin tener alguna lesión o algún problema físico. Y yo con 49 iba y con un atado de cigarrillo arriba, iba y la daba, la prueba y sin ningún problema. Entonces, digo, hay que entrenar, hay que trabajar, hay que mirar mucho el tema arbitral, digamos, ¿sí? Las posiciones, los lugares, porque digo que el arbitraje es como manejar, ¿sí? Se aprende todos los días, se va
se va puliendo con la actividad, con el rodaje, y cuando uno cree que se la sabe toda, pum, ahí choca. Entonces, por ahí tener una constancia muy importante, es muy importante tener una constancia plena porque las cosas no se dan de un día para el otro, lleva mucho tiempo, uno cree, porque el árbitro es una persona muy, muy omnipotente, cree que es el mejor siempre, y seguramente hay un montón de gente y compañeros de uno que son mejores que uno. Entonces, tener esa paciencia y el esfuerzo, obviamente hay que tener un grado de suerte, porque uno aprende mucho de jugadas desgraciadas que han tenido compañeros. Entonces cuando ve algo similar dentro del campo de juego, por ahí recuerda a aquel compañero que tuvo esta desgracia de tal jugada y es como que está más atento. Y después, bueno, nada, sí, trabajar sobre el reglamento, hay que estar muy enfocado y ser muy constante. Carlos, contame un poquito o a todo el programa por qué te hiciste simpatizante de San Lorenzo y cuál fue el primer partido, si es que hubo ese primer partido, que fuiste a un estadio a presenciar un partido justamente de San Lorenzo. A ver, como en toda familia futbolera, digamos, tenía a mi padrino hincha independiente, fanático, mi mamá, que era hincha de River, mi abuela, que era hincha de Racing, y cada uno venía uno con el equipo de River, venía el otro con el equipo independiente. Mi padrino me ha llevado a ver Independiente en la época de Galván, que jugaba de 5. Y yo un día, hablando de fútbol con mi viejo, le pregunté a él de qué cuadro era y me dijo de San Lorenzo. Y a partir de ese momento fui hincha de San Lorenzo. Recuerdo, sí, de haber ido al viejo gasómetro a ver varias veces partido acompañado por él. No recuerdo por ahí el primer partido que fui, pero sí recuerdo haber ido con él. Y ya después, cuando San Lorenzo tuvo la desgracia, entre comillas desgracia, porque yo digo que fue una desgracia con suerte, el paso por la segunda categoría, ya yo lo llevaba a él, ¿no? Pero sí, después con el correr del tiempo y hablando con mi padre, me decía que él había tenido un tío que había sido jugador de San Lorenzo en la época amateur, había sido campeón con San Lorenzo en la época amateur, había sido el número 9 de la selección de campeona del Sudamericano de Lima, allá por el año, si mal no recuerdo, 24, por esos años, donde el fútbol era amateur. Y bueno, mi abuelo también era hincha de San Lorenzo, y toda una generación tras generación se fue pasando, y no necesité nada más. Así que bueno, nada, esa era un poquito el correlato del por qué. Igualmente, bueno, recuerdo que mi hijo más grande un día, la foto de él, la primera foto de él, fue con la camiseta de San Lorenzo. Después un día vino y me dijo que sí iba a ser hincha de otro club, y si a mí no me molestaba, y le dije, mira, la verdad que no, vas a sufrir menos que siendo hincha de San Lorenzo. Así que bueno, nada, cada uno elige. Yo elegí continuar con
con lo que mi padre me contó, pero sin ningún tipo de presión. Y los dejé a mis hijos varones elegir lo que ellos querían. Así que bueno, no, el día de mañana no me podrán echar la culpa a mí si la elección no fue buena. Y así pasaba Carlos Maglio en el show de la selección en nuestra sección Futboleando con. Carlos, muchísimas gracias por esta nota. Un abrazo grande. No, muchachos, gracias a ustedes. Bueno, nada, cuando necesiten ya saben dónde ubicarme. Les mando un abrazo grande y que sigan los éxitos del programa. Siempre está bueno tener un programa para la selección y por la selección. Así que abrazo grande.